Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días para todos, bienvenidos a El Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los 14:30 AM y también por www.uniminutoradio.edu.co. Invitamos a todas las personas que nos siguen dentro de Colombia y por fuera de ella a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, por Facebook y por Twitter. Nos pueden encontrar en esta transmisión que estamos desarrollando del día de hoy. La dirección de este espacio, recordemos que está a cargo del proyecto Marfil. Un saludo a todos nuestros compañeros de Marfil, al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón, a la profesora Tatiana, a la profesora Linda y a todo un equipo de trabajo que nos ayuda a desarrollar este maravilloso proyecto. Igualmente saludamos a Evelyn, nuestra control master que nos acompaña, y darle una bienvenida a nuestra compañera y coequipera de todos nuestros programas, Alejandra Herrero. Alejandra, bienvenida al Puente, un placer compartir micrófonos como siempre contigo el día de hoy. Pues igualmente, Alejandro, el placer es mutuo, ya lo sabes. Y pues justamente el día de hoy creo que tenemos algo, pues bueno, muy interesante, como siempre, como todas las semanas. El tema del día hoy va a ser sobre, pues, un poquito Colombia, la situación quizás que está viviendo un poco Colombia y también cómo podemos interpretar, cómo podemos aportar a través del arte, relacionado pues con la construcción de paz y con la paz, ¿verdad? Hoy vamos a tener dos invitados, pues, a los que les damos una gran bienvenida, una cordial bienvenida. Uno de ellos es el director del Museo de Arte Contemporáneo, Gustavo Ortiz, así que una gran bienvenida. Y nuestro segundo invitado del día de hoy es el curador de arte contemporáneo y el investigador de la colección del museo, Sebastián Jiménez. Así que muy buenos días. Buenos días, qué bueno estar con ustedes hoy. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, el tema un poco es el dialogar entre, justamente, qué diálogos, qué conversaciones, qué aportes, qué influencias hay entre estos dos conceptos, ¿no? De arte y paz, y cómo esto se retroalimenta mutuamente y cómo ustedes desde el museo también pues están impulsando, ¿no? Estos dos conceptos, estas dos nociones, ¿no? La idea, pues bueno, siempre comenzamos con una pequeña presentación, pues siempre les pedimos a los invitados que la hagan ellos, y pues aquí, como hoy justamente estamos con tema artístico, tema de museos, les vamos a preguntar, pues primeramente a Gustavo, si fueras una obra de arte, Gustavo, ¿qué obra de arte serías? Bueno, yo cuando leí esa pregunta dije, bueno, bien complejo. Y más en este momento en que está Colombia, yo creo que Colombia misma es una gran obra de arte y me siento plenamente identificado con Colombia, con la lucha que se está llevando a cabo en Colombia y con la transformación que queremos en Colombia. Por tanto, creo que si relacionamos el arte con la vida, con una forma de entender, de apropiarnos de la realidad, y porque entendemos que el arte contemporáneo no es lo que hacemos, sino la forma en que lo hacemos. Y yo creo que esa forma hoy se llama solidaridad. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Pues aquí nos quedamos con esa parte de solidaridad. Y Sebastián, si fueras una obra de arte, la misma pregunta, ¿qué obra de arte serías? Bueno, pues un poco tomando ese argumento del maestro Gustavo sobre relacionarse con el país, con Colombia, pero específicamente me relaciono con una obra que está justamente expuesta en este momento en el museo, con esta curaduría que
A continuación vamos a hablar de no repetición. Hay una obra de Pedro Ruiz que se llama Alas de la Memoria, que es una instalación de una mesa con figuras de mariposas donde están las imágenes de las mayores riquezas naturales que tiene este país, y yo me identifico mucho con ello porque pues me gusta conectarme mucho con la naturaleza y la armonía que crea ese espacio natural o muchos espacios naturales que tiene Colombia, armonizando el entorno, pues obviamente la lucha que hay para que los indígenas defiendan este territorio, y me identifico mucho con la lucha de los indígenas. Muy bien, Sebastián, y muy bien a Gustavo por esa pequeña referencia artística y esa mirada del arte sobre cada una de sus personalidades y de lo que representa eso para ustedes. Vamos a dar inicio a este diálogo partiendo de todos los escenarios en los cuales ustedes han participado, digámoslo así, desde su experiencia como personas que están tan allegadas al arte y en un entorno que hoy es común para todos los que estamos acá reunidos, pero que no es tan común para la gente de afuera, para gente que no conoce lo que es Uniminuto, para gente que no conoce lo que es el MAC, y precisamente pues quisiéramos saber un poco, que nos cuenten antes de iniciar ese diálogo ya en profundidad, qué es el MAC. ¿Qué es el MAC? ¿Hace cuánto lleva el MAC funcionando? Como un poquito de la historia del MAC, para que las personas que nos escuchan dentro del país, pero que no conocen muy bien el proyecto o por fuera del país, se animen algún día en visitar al MAC. Bueno, creo que me cae directa. Entonces, bien, el museo es un proyecto bien interesante porque precisamente antes de iniciar esta conversación, yo he venido trabajando en una serie de crónicas, porque este año el museo cumple 55 años. Cuando se cumplieron los 40 años del museo, en el año 2006, hice las primeras crónicas del museo, y pues he vuelto a hacer las crónicas como de los últimos 15 años. Y analizando eso, empiezo a profundizar un poco en cómo fue la génesis del museo. Primero que todo, no hubiera sido posible un proyecto como el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá sin que existiera el proyecto social del Minuto de Dios. El proyecto social del Minuto de Dios, tal como lo planteó su fundador, el padre García Herreros, tiene 5 pilares. El primer pilar es la vivienda. Nació como un proyecto de vivienda, de solución de vivienda para la población desplazada por la violencia política de los años 50. Vemos también que estos ciclos de violencia se repiten curiosamente en nuestra historia y dramáticamente en nuestra historia, y se agravan cada vez más. Es algo, digamos, que así como se habla de la espiral dialéctica, creo que cuando hablamos de esta espiral violenta, también tiene un poco esas connotaciones, y más en nuestro país. Entonces, el primer pilar es el pilar de la vivienda como espacio para conformación de una sociedad, de un conglomerado, de un proyecto. Luego estaba el trabajo, porque no es posible generar cualquier proyecto social sin que se nutra del trabajo, de la acción humana que transforme ese contexto. Y en paralelo viene la educación, porque tampoco ningún proyecto social tiene validez si no hay una transformación educativa, si no hay una profundización en todos los estamentos y en toda la acumulación y la, digamos, profundización que se puede lograr a través de la educación. Y por tanto también tiene esa vertiente que es lo cultural.
La cultura es ese, lo han dicho muchas veces, lo he dicho yo muchas veces, es el pegamento, es de la sociedad, es lo que nos une, es lo que nos hace identificarnos, y por tanto hablamos a veces del patrimonio y todo esto, pero el patrimonio no va separado de lo cultural. Entonces es todo esto que nos da cohesión social. Entonces, ya con este cuarto parámetro que es la fe, perdón, la cultura, y por último sería la fe, la solidaridad, el encontrarnos como hermanos, como unidos en un solo objetivo. Entonces, estos 5 pilares le dieron base al Minuto de Dios. En el año 58, cuando viene el primer habitante al barrio, lógicamente estaba la vivienda y estaba la educación, porque desde el inicio se creó el Colegio Minuto de Dios, y también se instaba a todos los habitantes a que si no tenían un nivel educativo, empezaran a hacer o su primaria nocturna o su bachillerato nocturno, y eso le dio un nivel muy diferente al proyecto del Minuto de Dios. Y por eso solamente 8 años después, aunque el padre García Herreros empieza a hablar desde el año 1963 sobre la creación del Museo de Arte Contemporáneo, solamente 8 años después, en el año 1966, se funda el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, el segundo museo de arte contemporáneo a nivel latinoamericano. Ya en 1963 se había inaugurado el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo, que fue el primer museo de arte contemporáneo en nuestro continente. Y el de nosotros, o el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, fue el segundo a nivel continental. Y lógicamente se nota que había una intención muy clara, muy concreta en ese proyecto. No era algo advenedizo, no era algo que de pronto, a ver, probemos si funciona un museo. No, el museo es parte de ese proyecto fundacional del padre García Herreros y del Minuto de Dios. Es un pilar, la cultura es un pilar del Minuto de Dios como obra. Entonces, bueno, ya concentrándonos en la pregunta específica del museo, lógicamente es un museo en un barrio popular, es un museo que tiene de periferia, que no está en el centro de la ciudad, que busca generar unos enlaces y una serie de conexiones diferentes, inaugurado o creado a partir de unas dinámicas diferentes. O sea, no son las clases sociales altas las que generan un museo, sino son las clases medias y las clases bajas las que generan un museo dentro de una comunidad. Es un museo inserto dentro de una comunidad, no es una fundación que se impone como un paracaídas en un sector de la ciudad. Entonces, fíjate que hay una serie de elementos muy diferentes en lo fundacional, y eso es lo que le ha dado también un sentido, y por eso nuestro eslogan es la cultura con significado social. De hecho, el padre García Herreros, cuando habló en su parábola del museo en 1963, que fue la génesis de este proyecto, hablaba de que la cultura, digamos, de que la belleza y la riqueza, o sea, la estética, tenía un componente social fundamental, una obligatoria función social, decía él, ¿no? Decía, la belleza y la riqueza tienen una obligatoria función social. Esto, digamos, ustedes que están en el ámbito de la filosofía, saben que no es algo que se hubiera inventado el padre García Herreros. Es algo que viene desde muchos filósofos anteriores, y donde la estética es parte fundamental de la conformación de una sociedad, y un valor que va más allá, digamos, de lo meramente personal, y por eso se habla de que tiene una función social. O sea, no podemos entender ningún tipo de representación, ningún tipo de valor estético si no tenemos un grupo social que lo valide y que le dé sentido. Todo esto, si no se socializa, pues lógicamente no tiene ningún significado. Por eso, dentro de este gran paraguas que es el Minuto de Dios, la estética ha tenido y tiene un valor fundamental.
Bueno, de ahí pues vienen todas las cosas que han sucedido en estos 55 años, cómo se ha incrementado la colección, las relaciones que se han establecido, digamos los diferentes aspectos en que se ha desarrollado el museo, que creo que a lo largo de la conversación vamos a ir entrando con más detalles, pero quería poner como de inicio o de abrebocas estas situaciones o esta historia un poco que no es muy extensa y que no es muy larga, pero son 55 años que ya lleva el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Así es, Gustavo, 55 años llenos de historia, de arte y 55 años relacionando algo bien importante que tú hablas, que es esos 4 pilares que aparecen ahí desde la obra del Minuto de Dios como tal. Me parece interesantísimo y solamente una pregunta bien breve. ¿Qué implica para el barrio Minuto de Dios y en general para la ciudad, pero en este caso del barrio Minuto de Dios, con toda la estructura que tiene que tú ya nos has mostrado, la universidad, el colegio, el museo, el barrio, la construcción de la fe como parte de ese pegamento con la cultura, de ese pegamento social? Pero es supremamente curioso porque yo desde que empecé a conocer y soy parte del Minuto de Dios, cuando me di cuenta de un museo en un barrio, eso me parecía supremamente interesante, cambiar como la estructura, la arquitectura de la ciudad, del barrio en este caso. ¿Y tú cómo lo has visto en estos 55 años? ¿Qué implica tener un museo dentro de un barrio y cómo han sido esas conexiones con la gente del barrio? Bueno, yo creo que es algo, cuando uno analiza otras ciudades y uno analiza cómo es urbanísticamente ciudades antiguas y ciudades de diferentes culturas, se da cuenta que el ordenamiento urbano es fundamental. O sea, el trazado urbano modifica la percepción y el comportamiento de las personas. Y si tú tienes una aglomeración de viviendas y no tienes una plaza, que es el espacio donde la gente se reúne, si tienes solamente acumulación, tienes un poco esta, digamos, sin salida, digamos, lo que se llama urbanísticamente un bloqueo, pues lógicamente en la mente de las personas se van armando bloqueos, se van armando zonas, se van armando fronteras, se van armando diferencias, se van armando límites. Cuando tú urbanísticamente generas espacios de encuentro, una gran plaza, una fuente, unas esculturas, un edificio emblemático, una circulación, un manejo de la luz, una iluminación, una vegetación, unos jardines. Todo esto hace que inmediatamente el comportamiento humano cambie. Simplemente algún ejemplo, los que viven en Bogotá, si ustedes caminan por la séptima, van caminando por toda la séptima y se sienten lógicamente constreñidos y llegan de pronto a la gran plaza de Bolívar y sienten que hay aire, ¿cierto? Inmediatamente cambia todo porque hay un gran espacio público. Igualmente, pues si alguno ha podido tener la opción de viajar a Nueva York y va por alguna de las avenidas de Nueva York, la Quinta Avenida, y llega al Central Park, pues lógicamente se le cambia todo el mundo, ¿no? O si va, bueno, en España, en Madrid, y llega a la Plaza Mayor, o llega a Sol, o si va
bueno, en cualquier ciudad uno empieza a ver la importancia de los espacios públicos, la importancia de estos espacios de encuentro, de las fuentes, del agua, la arquitectura de los árabes, la arquitectura de los romanos, la arquitectura de los egipcios, la arquitectura de los hindúes, la arquitectura de los tibetanos, la arquitectura de los japoneses, de los chinos. Empezamos a ver la importancia de esos espacios de encuentro. Entonces, un museo no es solamente para que exhiba obras de arte. Esa es una forma, digamos, uno de los elementos de diálogo, pero hay toda una gramática urbanística allí que nos permite entender y leer de muchas formas el espacio público y el espacio de encuentro con las personas. Las personas en una plaza son mucho más afables, son mucho más abiertas. Las personas en un Transmilenio apretado son mucho más agresivas, son mucho más enconchadas, son mucho más defensivas, son mucho más constreñidas. Entonces, esos espacios abiertos, esos espacios de encuentro, ese manejo de la luz, el murmullo del agua, todo eso tiene unos sentidos. Eso no es solamente porque esté ahí de adorno. Entonces hay que entender eso, y por eso la afectación que ha tenido el Museo de Arte Contemporáneo y la plaza sobre todos los habitantes del barrio los hace sentir orgullosos y diferentes, porque dicen, oiga, estamos en un barrio. Y cuando ya la gente llega a un barrio como el Minuto de Dios y ve esas cosas, dice, oiga, este barrio, ¿de dónde salió? ¿Por qué existe todo esto, no? ¿Por qué no tengo eso en Tibabuyes? ¿Por qué no tengo eso en Bosa? ¿Por qué no tengo eso en otras partes de Engativá? ¿Por qué no tengo eso en X o Y lugar, no? Y eso es entender que también un proyecto social no solamente está regido por la parte ideológica, sino también por la parte urbanística, por la parte estética, y ahí es donde se dan esos nuevos enlazos, esas nuevas vinculaciones, que es lo que empezamos a hablar cuando hablamos de cultura. Perfecto. Pues bueno, con todas estas cosas, la verdad, muy, muy importantes que has venido mencionando, Gustavo, ¿no? Como pues la parte un poco de que el lugar en el que estamos, el lugar que habitamos, se influye también en cómo somos, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, ¿no? Y creo que esto es pues realmente también fundamental para lo que nos vamos a adentrar el día de hoy, ¿no? Al igual con eso que nos decías de los bloqueos y del desbloqueo del pensamiento. O sea, ¿cómo podemos, o pues aquí un poquito la pregunta también para que Sebastián nos comparta, sería un poco cómo podemos desbloquear ese pensamiento, ¿no? ¿Qué sucede cuando el pensamiento de a lo mejor de un país está bloqueado, ¿no? Y pues creo que de manera quizás, pues bueno, las cosas han surgido así, el paro nacional, todas estas revueltas sociales que está habiendo, pero ustedes creo que tienen una exposición bien interesante, ¿no? La temática también, pues, de no repetir, bueno, la exposición se llama No Repetición, ¿verdad? Y pues me gustaría que Sebastián nos pudiera contar un poco sobre cómo a través de esa exposición, No Repetición, podemos generar desbloqueos en el pensamiento de las personas. Muy bien, bueno, pues primero que todo, invitar a todo el público, a todos los habitantes del Minuto de Dios, a las personas que no pueden tener acceso a este espacio, puedan ver esta exposición de manera virtual. Esta curaduría que hemos realizado con el maestro Gustavo Ortiz, no pensando en esta situación porque no sabíamos que iba a ocurrir esto, pero coincidió con la situación para poder entrar en ese momento de reflexión. Pues siempre se crea una curaduría con la intención de reflexionar algún momento, alguna situación, alguna acción o algún pensamiento, y a través de la colección del museo, donde pues estoy desarrollando una investigación profunda sobre las obras de los artistas que han donado a este museo. Y pues partiendo de la temática que propone esta curaduría de la no repetición, hablar un poco de cuerpo, de memoria, de territorio, estos temas se incluyen dentro de esta curaduría para
mover ese pensamiento, mover esa reflexión en los espectadores, en el público, a partir de las obras de artistas contemporáneos, algunos nacionales, otros internacionales, que han donado sus obras y que han creado estas obras en momentos de violencia, en momentos álgidos de la historia de Colombia o del mundo. Y partiendo de estas temáticas hemos elegido estas obras que aportan a la curaduría, y a partir de un guión, de un diseño museográfico, hemos desarrollado este recorrido, esta exhibición, para entrar en diálogo con nuestros públicos y poder reflexionar sobre este tema, cómo nosotros podemos desbloquear ese pensamiento que tenemos en cuanto al bombardeo de información que tenemos en nuestro entorno, en nuestros medios de comunicación, que muchas veces son como dictatoriales, son un poco impositivos y coartan ese libre pensamiento, ese pensamiento crítico, y esta se vuelve una excusa para lograr desbloquear ese pensamiento bloqueado, ese pensamiento cerrado que muchas veces estos medios nos han coartado, y poder entrar en esos diálogos, entrar en esta reflexión. Aparte, esta curaduría tiene un componente un poco diferencial con otras anteriores, y pues es reflexionar a partir de la pregunta. En cada obra van a encontrar allí quienes puedan tener acceso. Si no pueden tener acceso, estamos haciendo algunas transmisiones de esta exposición, hablando un poco con comentarios de las obras, reflexionando sobre la temática que carga la obra, el concepto que carga la obra, y haciendo una reflexión a partir de la pregunta. Y eso pues nos incita a mover el pensamiento. Estas preguntas son detonadoras de pensar críticamente, de cuestionarnos sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, y remover un poco esas ideologías que tenemos acostumbradas por hábitos, por la forma en que hemos sido educados, y poder entrar en esa dinámica. Perfecto, pues creo que algo muy novedoso y muy interesante que comenta Sebastián es también esta parte de la pregunta, ¿no? Cómo a raíz de la pregunta, pues el pensamiento se mueve y también incita a más diálogo, ¿no? Y creo, pues, que también desde el proyecto Marfil, ¿no? En el que también, pues, por supuesto, estamos Alejandro y yo ahí colaborando, pues creo que hay unos nexos muy, pues bueno, muy parecidos, ¿no? Con este tema de la formulación de preguntas y del incitar y mover el pensamiento a partir de la pregunta. Algo que se me ha quedado ahí, pues, que me gustaría saber un poco más, ¿no? Creo que son temas muy actuales, ¿no? Y es muy interesante estos tres ejes transversales que tiene la propuesta de la exposición, ¿no? La parte de memoria, cuerpo y territorio, ¿no? Y me gustaría saber un poco cómo se entrelazan esos tres conceptos, ¿no? Vuestros tres espacios, supongo. No sé si es que a lo mejor hay, o si lo tienen así dividido, no sé, que hay artistas que solo trabajan el tema de memoria, hay artistas que solo están trabajando el tema de cuerpo, o obras, ¿no? Que solo representan esa temática, o sea, realmente cuál es el discurso que ustedes quieren mostrar, quieren compartir con las personas que van a ver la exposición en cuanto a estos tres ejes. No sé si Gustavo, Sebas, los dos. Sí, sí. Bueno, Claro. lógicamente, no repetición viene digamos, esto forma parte de una trilogía de relecturas de la colección permanente del museo, que a partir de los acuerdos de paz firmados en Colombia, empezamos nosotros a reflexionar. La primera curaduría se llamó Cuerpos Políticos. La segunda curaduría, que fue el año pasado, Identidades Híbridas. Y esta tercera es No Repetición. Dentro de los acuerdos de paz, precisamente uno de los ejes fundamentales es la no repetición
de los hechos y de las circunstancias y de las, digamos, acciones que generan esa violencia. Y claro, estamos viendo en este momento cómo hierve esta olla nacional, porque muchos de esas circunstancias y elementos, para poner un poquitico esta metáfora de la cocina, y cómo esos sabores y cómo esos ingredientes todavía, y yo sé que pasarán también muchos años, en que se logren transformar. Por eso hablábamos del cuerpo, del territorio, porque lógicamente donde más se ejerce la violencia es sobre el cuerpo, y lo estamos viendo. Vemos cómo, digamos que no siempre es la violencia física, y vemos diferentes manifestaciones de violencia psicológica, sociológica, de abastecimiento, de limitación del movimiento, de limitación del acceso a las redes, bueno, todo estas son formas de violencia. Y por otro lado están los territorios, que es donde habitamos, donde nos movemos. Entonces, vemos, digamos, las diferentes oleadas de personas que van y vienen. Nosotros también somos un territorio de tránsito de todos los migrantes venezolanos. Somos también un territorio de tránsito de los narcotraficantes. Somos un territorio de tránsito de muchas fuerzas geopolíticas, ¿no? Entonces, no podemos, el territorio no es neutral, el cuerpo no es neutral y el museo no es neutral. Entonces, creo que ahí hay cosas importantes que analizar sobre esta curaduría de no repetición y cómo al plantear esta eje curatorial estamos invitando a analizar a través de todas estas preguntas y a través de las obras mismas cómo nos entendemos, cómo nos vemos, cómo podemos transformar muchas de esas circunstancias para que no se repitan. Para que no se repita la violencia contra los niños, para que no se repita la violencia contra la mujer, para que no se repita la violencia contra el cuerpo, para que no se repita la violencia contra el territorio, para que no se repitan las fragmentaciones de la sociedad. Todo eso es un proceso también evolutivo, un proceso de pensamiento, que es verdad que el arte no cambia nada, pero el arte sí nos muestra, nos hace ver lo que nosotros no vemos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros empezamos a través del arte a hacer una acción transformadora. Creo que eso es parte de esta curaduría, lógicamente, es en la mente de cada uno de los observadores donde se ocurre esa transformación. No podemos nosotros llegar a transformar una mente, pero sí le podemos dar los elementos para que saque sus propias conclusiones y de pronto pues le afecte o le cambie o diga, oiga, pues esta obra me hizo pensar sobre esto, no pensé que hubiera una violencia sobre tal parte, o no pensé que yo era también violento, yo pensé que estaba defendiendo mis derechos y de pronto estoy siendo muy violento. O sea, todas estas cosas que nos están pasando en este momento en el país. Y también, perdón maestro, te aporto también, es tener ese concepto de no repetición, es porque estamos recordando cosas que han ocurrido, pero que no queremos repetirlas. Y ahí viene el tema de la memoria, que complementa esta curaduría, y tener estos registros que también estas obras de artes que también se vuelven un registro documental de los momentos históricos que han ocurrido en el país o en cualquier parte del mundo. Esos registros, esa memoria que dejan los artistas con su sensibilidad, con sus emociones, con sus pensamientos, con sus ideologías plasmadas en las obras, tener eso resguardado y poderlo proyectar de una manera que sea legible para cualquier tipo de persona, sea académica o sea el común,
pueda entender un poco, identificarse, verse como en un espejo y ver qué errores o qué falencias o qué beneficios o qué aportes puedo dar yo a la situación que estamos viviendo o que cada uno vive en su territorio, en su espacio, como identidad, como individuo, con su cuerpo y con su personalidad en un espacio que habita y con todo lo que ha vivido como recuerdo y como memoria. Entonces, todos esos temas se enlazan para construir esta curaduría. Creo que, bueno, es muy interesante y pues realmente yo como historiadora del arte, ¿no? Como que la sangre un poco me comienza a hervir porque realmente son temas que me tocan mucho y me llevan a mis 18 años, ¿no? A mis 18 19 años, pensando y preguntándome mucho sobre estos temas y pues me parece sumamente importante, ¿no? Esto que nos venís compartiendo, pues finalmente esta curaduría y lo que el museo pretende, ¿no? Quizás podemos decir que son unas investigaciones vivas, ¿no? Son investigaciones vivas que no están muertas, no se está entendiendo el museo como un lugar depositorio pues bueno, de obras que a lo mejor pertenecen a otra época, que pertenecen a otro momento, sino que pueden seguir siendo retomadas, ¿no? Y pueden seguir teniendo un discurso actualmente, ¿no? Y pues con estos es un poco para cerrar pues bueno, esta parte y entrar un poco a ver un poco más los artistas, qué artistas forman parte o qué obras, ¿no? Forman parte de la curaduría. Me parece interesante pues el poder entender esta parte, pues bueno, del cuerpo como investigación viva, ¿no? Igualmente del territorio, pues también como un territorio pues que muchas veces es violentado, ¿no? Igualmente la parte de la memoria, y aquí pues viene algo que bueno, quizás me gustaría si pudiera responder pues brevemente, ¿no? Muchas veces la memoria, pues bueno, por los gobiernos, por las instituciones, ¿no? O por muchas personas que tienen diversos intereses, está siendo borrada, ¿no? Y también es algo muy importante de que la memoria no se borre, pero pues aquí está siempre este problema, ¿no? De pues bueno, la memoria de quién, ¿no? La memoria, los intereses de quién y sobre todo pues quién escribe la historia, ¿no? Muchas veces nos hemos dado cuenta pues quién es historiador del arte, ¿no? ¿Quién escribe la historia? Pues obviamente el ganador de la batalla, ¿no? Porque el otro se murió en el intento. Entonces, ¿quién escribe la historia? Y pues aquí quizás me gustaría, no sé si brevemente, nos pudiera responder qué tipo de historia quiere escribir el museo, ¿no? ¿Qué historia está escribiendo el museo? Bien, lógico que, como tú lo decías, muchos museos tenían o tuvieron, han ido transformando, pero un discurso cronológico. Nosotros nos hemos salido ya desde hace muchos años de ese discurso cronológico donde le hablaban a uno de Renacimiento, gótico, barroco, las vanguardias, bueno, todo esto, porque realmente entendemos que más allá del hecho cronológico y de cómo nos han enseñado a manejar la memoria, hoy en día se generan, y más estamos en el momento de la gran afluencia de todo tipo de información. Entonces, mientras que antes era muy difícil cruzar ciertas informaciones, hoy en día es prácticamente inmediato con el teclado y un buscador, buscar o encontrar cruces históricos de fotografías, videos, documentos, donde ese elemento cruzado que antes era tan difícil, porque de pronto me decía, bueno, hay un historiador interesantísimo, pero ese libro solamente está en la biblioteca del Congreso. Y aquí solo tenemos esta versión. Hoy en día esas fronteras se han diluido y nos permite tener una visión mucho más holística y entonces ya la memoria no es, como tú decías, la memoria de solo unos cuantos, sino empieza a tener más preeminencia la memoria colectiva. De otro lado, somos sensibles a las circunstancias actuales y estamos sintonizados con los hechos actuales. Muchas veces nos anticipamos, nosotros no pensábamos que esta curaduría de no repetición se anticipara
a lo que estamos viviendo hoy. De hecho, la teníamos planteada hace más de 3 años y está en línea desde hace como 2 años, y la hicimos físicamente este año y aún antes de que empezaran las circunstancias actuales. Entonces, en ese sentido, muchas veces el arte se anticipa a muchas cosas. El arte tiene esa capacidad de ser visionario porque tiene un lenguaje atemporal. Hoy podemos ver muchas de las circunstancias, por decir algo, del arte rupestre. Cuando vemos el chiribiquete en Colombia, bueno, yo voy a hacer un cambio lingüístico, ¿no? Muchos dicen la Capilla Sixtina de la Selva. Yo diría que la Capilla Sixtina es el chiribiquete del Vaticano. Y yo creo que ahí, fíjense que hay en un lenguaje cultural, cómo cambiamos todo el sentido. Siempre nos dicen, bueno, el chiribiquete es la Capilla Sixtina de la selva o del Amazonas. Yo digo lo contrario. Yo digo que allá en el Vaticano tienen un chiribiquete. Eso nos da una relación de poder diferente, unas escalas diferentes, porque lógicamente chiribiquete es antes de la Capilla Sixtina. Por tanto, de pronto lo que hizo Miguel Ángel fue un remedo del chiribiquete. Y no es que el chiribiquete hubiera sido posterior a Miguel Ángel. Fíjense que esa escala, solo esa escala de valor, nos cambia todo el sentido de la lectura de una manifestación importantísima. ¿Por qué? Porque en el chiribiquete están los orígenes y está el germen de todas otras manifestaciones artísticas, ¿no? Y así como de pronto podríamos decir que en Atapuerca, en España, es el origen de muchas otras cosas, ¿no? Que no lo hemos leído y que no lo hemos visto y que solamente vemos desde ciertas perspectivas. Lógicamente que cada descubrimiento nos lleva a entender que no somos los únicos ni que somos el centro. Y por eso descentrar, fíjate que la lectura al decir que la Capilla Sixtina en la Selva, volvemos al eurocentrismo. Pero cuando yo digo el Vaticano o la Capilla Sixtina es el chiribiquete del Vaticano, le estoy quitando ese eurocentrismo. Son cosas importantes que solamente con variaciones lingüísticas podemos entender y podemos también tener una acción emancipadora frente a lo que nos han, digamos, tradicionalmente dicho. Y a veces somos inocentes en nuestro lenguaje y en una presentación de televisión o algo, tratar de hacer un documental, pues nos enorgullecemos diciendo la Capilla Sixtina de la Selva. Y no, estamos reforzando una falsa apropiación, porque no fue que la Capilla Sixtina estuviera de primera, fue muchísimos siglos después. Allá lo que hay es un chiribiquete, ¿no? El Vaticano tiene un chiribiquete y no nosotros tenemos una Capilla Sixtina. Qué bueno entender esa transformación cultural, y yo creo que esto que se genera a partir de estas nuevas lecturas, ¿no? De estas nuevas formas de entender la dinámica cultural, y que tenemos que ser sensibles y sintonizados a los nuevos descubrimientos y a las nuevas formas de entender cómo no solamente la historia, entender también la memoria, ¿no? Porque negamos automáticamente esa memoria que está en el chiribiquete y que está, digamos, nuestra relación con la naturaleza. O sea, ahí está la creación, sí, muy bien, pero solamente lo vemos con ese otro filtro. O sea, cuando a una persona le dicen la Capilla Sixtina, pues empieza a tratar de ver el chiribiquete y dice, oiga, pero no veo a Noé, pero sí, ahí está Noé. Están miles no veo a Adán y Eva. Sí, está ahí, pero está mucho mejor.
está mucho más amplio, ¿no? Pero lógicamente quiere ver a Miguel Ángel pintando ahí, y entonces ahí es donde viene el error. Muy bien, es una mirada muy interesante de la construcción cultural y una mirada de donde se lee el arte, desde qué orilla se lee el arte y se interpreta y cuáles son, digamos, esa herencia cultural y artística que tenemos desde diferentes escenarios y desde diferentes perspectivas, sobre todo desde Latinoamérica, ¿no? Y pensar en esa unión con lo que nosotros estamos viviendo y con la exposición, con lo que nos vienen a mostrar con respecto a la memoria, a la historia, a la no repetición, que intenta responder un poco a esa idea de pensar la violencia, pensar a Colombia desde el arte y desde otros escenarios. Sebastián, vamos a continuar dialogando con algunos de los representantes o artistas que participan en esta presentación, en esta curaduría, y vamos a centrarnos un poco en un español que tengo entendido que ya ha participado anteriormente en el MAT o con ustedes, que es el artista Abel Ascona, ¿sí? Con una presentación de arte llamada España os pide perdón. Cuéntanos un poco de qué trata, Sebastián. Bueno, pues este artista pues, ha estado muy cercano a nosotros, ha querido hacer varios proyectos en conjunto con el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, y este es un proyecto acción que interviene en espacio público, en espacios, digámoslo así, formales, gubernamentales, donde está haciendo esta propuesta a modo de performance, eh, un poco, sí, como alterando ese orden que el eurocentrismo, como decía, o esa visión colonialista que hay en muchos territorios en América, se confronta con esta frase que propone Abel. Pues yo no he tenido mucho contacto con él, con su obra, con su recorrido artístico. Gustavo lo conoce mejor. No sé si Gustavo quieras aportarnos algo sobre lo que él propone. Claro que sí. Bueno, a Abel lo conozco ya hace más de 8 o 10 años, pero tuve la oportunidad, por esas circunstancias también, de encontrarme con él el año pasado en Madrid. Y él venía proponiendo esta acción que consiste en pegar una serie de afiches o de hacer una serie de pintadas o hacer proyecciones sobre ciertos sitios emblemáticos solamente con la frase España os pide perdón. Muy con el sentido español, os pide perdón, no dice les pide perdón, sino que España os pide perdón. Esto causó una gran polémica en España, porque, y con el perdón de Alejandra, muchos españoles dijeron, nosotros no tenemos que pedir perdón. ¿Por qué tenemos que pedir perdón? Y bueno, ahí hay dos palabras, ¿no? El perdón, ¿en qué consiste el perdón y pedir perdón? De otro lado, esta acción, que es una acción decolonial, nos hace entender cómo lo que en un momento era de pronto justificado y normal en la relectura de la historia, pues ya no es tan evidente. Y creo que los hechos de hace unos días nos dieron o son más que claros para esto. Lo que pasó con la estatua de Jiménez de Quesada, lo que pasó con la estatua de Belalcázar. Y uno podría decir, bueno,
son personajes súper reconocidos en nuestro espacio de la ciudad. Pero ¿quién puso el monumento? ¿Qué calla el documento, el monumento? ¿Qué dice el monumento? Esta acción también se llevó a cabo sobre la estatua de Colón en Avenida Las Américas. En febrero del año, en marzo del año pasado, se puso España os pide perdón, donde está la reina Isabel y donde está Colón. Y veía un documental donde en muchos sitios de Estados Unidos han tumbado las estatuas de Colón, y también en Inglaterra han tumbado las estatuas de algunos esclavistas, comerciantes de esclavos, que para la comunidad eran benefactores, porque con ese dinero de la venta de esclavos habían hecho hospitales y escuelas en Londres. Sí. Y para la comunidad pues eran pues benefactores. Entonces, pues digamos, ¿por qué tumbaron la estatua y la echaron al río? ¿Por qué? Bueno, entonces estamos en ese momento. Además, no es la primera vez en la historia que tumban estatuas, ¿no? Desde el antiguo Egipto, acuérdense del papá de Tutankamón, también le tumbaron su estatua y le tacharon de la historia de Egipto por haber creado una religión monoteísta, o decir que solo existía un dios, y ir en contra, digamos, de la religión establecida. Bueno, con la época de los romanos también, pues muchas estatuas fueron tumbadas, y luego en la época de los visigodos, bueno, todo, o sea, es que no es. Exacto, yo creo que ha sido en muchos lugares, exactamente, en muchos momentos, en muchos acontecimientos en la historia, en el que pues realmente pasa eso, y en el que pues probablemente hay que acercarse a ese perdón. Así que bueno, yo como española pido perdón también, no hay problema de pedir perdón. Creo que mejor pedir perdón que pues no pedirlo, no pasa nada. Por acercar ahí posturas, ¿no? Creo que es importante. Y pues bueno, para cerrar, porque realmente aquí el tiempo pasa súper rápido y pues ya estamos casi que fuera de tiempo. Entonces, muy brevemente, únicamente una pregunta. Aquí, si de verdad, si se alarga más de una pregunta, el micrófono se baja. Entonces, Gustavo, una pregunta sobre la paz y el territorio colombiano. Una pregunta, Sebastián, una pregunta, y cerramos. Así que, ¿quién va primero? ¿A quién le doy la palabra? Bueno, si quieres termino. Lógicamente, Gustavo, de verdad, es solo una pregunta, porque sí. Es que ¿que no hago una tenemos pregunta? tiempo. Sí, solo una pregunta sobre Colombia y sobre la paz para cerrar ya el programa. Bien, yo creo que la pregunta que todos debemos hacernos es: ¿qué tipo de país queremos? Súper, perfecto, provocadora, concisa, concreta. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Sebastián. ¿Qué aporto yo para la paz? Súper, genial, una visión un poco más interna y pues de este granito de arena. Pues nada más que realmente agradecerles el día de hoy el haber estado con nosotros dialogando sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias, Alejandro. Y pues de esa manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy, y pues agradecemos, como digo, especialmente a Gustavo, a Sebastián, a Alejandro, a Evelyn, que está como siempre detrás de las pantallas ayudándonos y apoyándonos. También igualmente agradecer mucho a todos los oyentes que nos sintonizan y que dejan todos sus comentarios y su participación en las redes sociales a través de radio.uniminuto.edu o a través de los 14:30 AM, y nada más que desearle un feliz día. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Chao. Feliz día para todos. Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños. Un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener
ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.